directa crítica que le hace Mercedes a la Iglesia Católica la distancia de uno de los personajes intelectuales más importantes de la época, Ricardo Palma. Palma era por esos años un escritor consagrado, una figura de las letras, no solo en el Perú, sino en Hispanoamérica. Ricardo Palma era la gran figura del siglo XIX, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, era como la figura ya canónica en vida, ¿no? Entonces todos los escritores comenzaban rendiéndole un poco de pleitesía, señalando su ascendencia. Políticamente Palma es muy cercano a Piérola, ¿no? Y eso lo va a alejar de Clorinda Mato, por ejemplo. Y otro punto es, Palma era clerical, ¿no? Palma le daba mucha importancia a las ideas religiosas, y estas mujeres de alguna manera criticaban ciertas prácticas de la iglesia, porque la iglesia era la que soportaba, digamos, con sus ideas y sus doctrinas, la subordinación de la mujer. En 1892, cuando frisaba los 50 años, Mercedes Cabello escribió una novela política, El Conspirador. En ella son numerosas las referencias a hechos y personajes de la política de entonces, y su lenguaje se encuentra claramente influenciado por González Prada. Manuel González Prada, bueno, de Estrella se les caía la baba por don Manuel, porque era además joven, guapo, y era el contestatario por excelencia. En El Conspirador, Cabello manifiesta que a los caudillos no les importan los intereses nacionales. Más allá de consideraciones estilísticas, esta novela inaugura la saga novelística latinoamericana dedicada a los caudillos y constituye un antecedente de un tema mayor que ha concitado la atención de muchos grandes escritores: el poder. Su siguiente novela importante, que es El Conspirador, que ya es de 1892, es una novela en la que se pinta un personaje típico de la política del siglo XIX, ¿no? Es este caudillo que está siempre pensando en conspirar y enfrentarse al gobierno de turno, ¿no? Aparentemente la novela está inspirada en en un personaje, Nicolás de Piérola, ¿no? Ella y Clorinda Mato eran antipierolistas, digamos, ¿no? Mercedes Cabello fue una escritora que se alejó de la literatura imaginativa y más bien se nutrió de la realidad social y política de su tiempo. Muchas personas, sobre todo de la clase alta peruana, se vieron identificadas en sus historias. En su última novela, El Conspirador, publicada en 1892, ella trató a fondo los males de la política peruana, retratando personajes y vicios que, lamentablemente, hasta el día de hoy sobreviven, como el clientelismo político. También trató el tema de los caudillos y el poder, y agarró carne, como se dice, pues muchos políticos de la época se vieron incomodados con la escritora. Luis Alberto Sánchez, conocido político y además crítico literario, que está aquí en este busto frente a la casona de San Marcos, escribió sobre ella así: en suma, doña Mercedes Cabello de Carbonera inicia la novela realista peruana. Aborda de preferencia temas urbanos y políticos. Exhibe sin temor las taras sociales, así sean, y de preferencia, las de clases elevadas. Se pronuncia por la ciencia y el progreso, y atendiendo al asunto antes que a su expresión. Descuida con exceso la forma literaria. El Conspirador era un fiel retrato del caudillo Nicolás de Piérola. 3 años después de la publicación de esta novela, en 1895, Piérola derrotó a Cáceres y se instaló en el poder. En ese momento, una turba asaltó la imprenta de Clorinda Mato, donde solamente trabajaban mujeres. De esta forma, se desató una feroz campaña contra las escritoras peruanas. Se dieron la mano el machismo y la política para expulsar del país a Mercedes Cabello y a Clorinda Mato.
no les quedó otra alternativa que asilarse. A finales del siglo XIX, varios caudillos se enfrentaron por el poder en el Perú. Dos de los principales rivales de esta contienda fueron Nicolás de Piérola y Andrés Avelino Cáceres en 1895. Por otro lado, los bohemios que participaban en las veladas literarias de Juana Manuela de Gorriti se dispersaron. Ella regresó a su natal Argentina y varios de estos personajes tomaron partidos distintos. Por ejemplo, Ricardo Palma era un decidido pierolista, mientras que Clorinda Mato y Mercedes Cabello apoyaban la causa de Andrés Avelino Cáceres. Cuando el califa Nicolás de Piérola triunfó, ellas fueron víctimas de ataques y tuvieron que irse del país temiendo represalias más violentas. Mercedes Cabello hizo un corto viaje a Chile y Argentina, donde empezarían a manifestarse los primeros signos de la locura que la invadiría poco después. De regreso a Lima, en un contexto de hostilidad, sus males se agudizarían. En 1890 se agudizaron los problemas mentales de Mercedes Cabello. Dicen que intentó quemar la casa de su hermano donde ella vivía y por tal motivo sus familiares decidieron internarla. Por esos tiempos no existía el hospital Víctor Larco Herrera, donde me encuentro en este momento. Recién se inauguró más o menos en 1920, reemplazando al manicomio, así se le decía, que quedaba en el cercado de Lima, en los Barrios Altos, construido en 1859 a iniciativa del gran médico Casimiro Ulloa. Hasta allí llegaban los enfermos derivados de los hospitales de San Andrés y Santa Ana. En ese lugar, Mercedes Cabello vivió durante 9 años. Se ha discutido mucho acerca de la causa de su enfermedad y se cree que fue la sífilis que le contagió su esposo Urbano Carbonera. En esos tiempos, a falta de antibióticos, muchas enfermedades se tornaban incurables, entre ellas la sífilis. La sífilis acompaña al enfermo a lo largo de toda su vida y al final puede desencadenar la locura. La vida de Mercedes Cabello fue apagándose de manera muy triste. La gran escritora y visionaria de los derechos de la mujer falleció el 12 de octubre de 1909, en medio del abandono y la indiferencia de la sociedad limeña. Hoy, su figura es considerada precursora del feminismo en el Perú y América. Es una muerte trágica y es una muerte que a todos nos, de alguna manera nos duele, porque ella no merecía la muerte. Ella murió en 1909, unos meses antes de morir. Carlos Sánchez, que escribía con el seudónimo de Car Sandu, escribió una crónica sobre su visita al manicomio. Va describiendo la condición triste de la gente casi olvidada y de pronto dice que ve sentada a una mujer, y la reconoce a Mercedes Cabello, una mujer que había subvertido con su inteligencia, con la mirada fija, en silencio, y que seguramente él lo que le podría decir a ella es: qué pena, señora, tanta inteligencia derrotada.
de esta forma tan triste termina la vida de Mercedes Cabello. Pero sin duda ese hecho no eclipsa la obra de esta gran escritora y pensadora moquegüana. Mercedes Cabello fue una mujer de vanguardia que luchó por los derechos y las libertades de las mujeres peruanas y que valientemente se enfrentó a los prejuicios de su época. Sin duda, todo un ejemplo a seguir. Nos vemos en la próxima.